Asanje Jodazo Junala Janjo Bodo Dane Jabuje Dage Janso Jibe Sunanje Dola Danje Sanje Doba Yo Sanje Doba Soje Junala Janjo Bodo Dane Jabuje Dage Janso Jibe Sunanje Dola Danje Sanje Doba Sanje Danje Dewa Dante Veju Dante Bajo Sanje Danje Dome Dome Veju Dante Wajo Sanje Dante Dome Amere Wajo Jenye Shadanye Dante Ve Tanyo Ne Wajo Jen Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente, presento nubes ofrendas reales imaginadas, aclaro todas mis acciones negativas acumuladas hace tiempos en principio, y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que gire esa rueda del alma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Sa Yeboye Choye Medo Dare Rayale Ye Nyende Jambande Sanye Nyendo Nendembo Wayi Orananda Yela Jobayo Yedan Gurorana Mendele Meyadayani Inu Chalo Chambo Jara Dumero Duzan Jiren Zona Moga Wanja Bayana Chatelo Mara Patana Sende Joje Jara Waze Jatalo Demo Mumbara Zen Ala Denjo Jono Tobai Lojo Bobe Nawaze Dujan Anje Joda Aje Jono La Jojo Bodo Danje Boche Dage Chuye Jibe Sunung Jendo La Benje Sanje Roba Yo Nge Du Benje Bawa Tamje Bambe Cher Tambe Chone Tongde Bongo Tamde La Ja Te Lo Na Mola Ege Dalu Tambe Jinge Rum Da Ni Ge Nu Nong Do Kunye Da Nu Jenu Hamje Ge Do Dage Chonde Den Do Che Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Geshe-la, Alex y a todos. Buenos días. Ta Chermo Chenki Lamrim Pesha Dudung Corto Lamrim Hinalea Ande Chik Sumbo Samden Singi Jevute Samden Singi Jevute Siku Samden Sekta Kumjaglo Kumjaglo One Samba Tembo Yamatagi Nyame Kuchuna Ane Ri Tembo Ri Jevus Y como dice el precioso maestro Jetsun Kappa en Lamrim conciso, es decir, en Canción de Experiencia, dice: para desarrollar la mente
de la concentración meditativa, es decir, esta mente estable que se puede concentrar en la meditación. Para desarrollar la mente de la concentración meditativa se debe depender en una cognición, en una inteligencia o en una sabiduría estable. 다 된다게 아는 거죠. 공자야 세들 배 개침이 있어요. 단 농가 형님 투성 공순 세들 공자한테 개침도 공이야 뭐 야토ben 심기 다파 옹규시도 봐. 제네직 대변에 배하고 대대 즉 성노파 땅키면 개미 또 그런 걸 들어토 봐. 다 된대 배용 거를 리디본능시 어디랬습니다. 아는 거죠. 된대 강에 심 공장 심 공율체 백개 정도 있어. Tiene Rick de Yepotabula? 리 옹보스다 리 Wampo. 리 챔보 톱 챔보. 이 배진 유아 정도 말을 라브라 호텔은 기차를. Sí, muy bien. Entonces, para nosotros es muy importante la meditación, porque como saben está la escucha, la reflexión y la meditación. Entonces, esta meditación quiere decir que la mente se absorbe sus facultades, sus facultades en un objeto y se queda de manera estable en este objeto. Pero para eso necesita este conocimiento, esta sabiduría estable, para que entonces sabe cómo utilizar las facultades para mantenerse en el objeto. Entonces, esto es muy importante que aprendamos a hacer esto con nuestra mente. 어디지? 야, 섬세 딱고 가서 즉 당하시는 강에다 계속을 즉 누구라 단열이 이렇게 기분 좀 로나 란제년 받는 길이었어. 란제년 받아야 돼. 당신은 딱 뭐다 답변 단계를 강발로 그래 메시지를 딱 보는 란제년 받는 데 저거 수수선 되는 데 열었어. 따슴디 약고 좀 들어보이나? 랑군 들어게나. 어따 잘하자 그래 미 형그래. 담이 가르치신 거 지금 뭐 란제들. 어따 섬들 란제년 받는 게 무슨 뒤답게 기분이 쓰는 Y si nuestra mente se va para todos lados, pues eso nos causa problemas, ¿verdad? Sería como un elefante enloquecido, que entonces está enloquecido y aplasta los coches y mata a gente y se mete a las casas y demás. Mientras que si nuestra mente está controlada, pues entonces es como un elefante taimado, que sirve para viajar, sirve para transportar cosas. Es por eso que necesitamos saber cuál es el método para controlar nuestra mente. 어떤데 시든 당아서 섬두야래 섬두단데 섬 코란장은 두답치에직다 유를 섬노단네 다 유는 잠만다가 나래 섬노단네 아 섬노단상 가게를 좀 섬디 추수업다서 그요와 아 데메유 남중안 저게 따지 차당몽섬 랑가 당치나 다 봤음도 다른 동는 거야 직체 양스 윤가 gel을 섬노단은 섬데만 됐지 딱보게 어째서 땡중 땡진닝도 우디마 베르달 베르달 세데 통나 심코란 랑hin게 따선 독자간가 대간 삼노단사 거디간 도로치고요 말봐 데메간 누구 말아 요몽게 엔체장가 대양 젬베나 딱콜은 중닝 섬데 약볼레디요. Okay. Y entonces la manera de controlar nuestra mente tiene que ver también con nuestros pensamientos y sobre todo con el objeto en el que ponemos nuestros pensamientos. Entonces hay objetos que por su naturaleza hacen que nuestra mente esté perturbada, mientras que hay objetos que hacen que se pacifique. Entonces, por ejemplo, cuando vamos por el camino y vamos viendo para todas partes, pues estos objetos nada más incrementan nuestro apego, nuestra aversión, nuestra ignorancia, ¿verdad? Porque vamos distraídos con cualquier cosa que se aparezca ante nosotros. En cambio, cuando tenemos otros objetos que hacen que nuestra mente se pacifique, y uno de estos es esta originación interdependiente,
la esencia de esta originación interdependiente, que es la verdad última. Entonces, cuando nuestra mente está concentrada o está absorta en esta originación dependiente, todas las mentes negativas pues se detienen. ¿Por qué? Porque estas aflicciones no pueden surgir con base en la verdad, no pueden surgir encima de algo verdadero. Es por esto que que es por eso que debemos cultivar la meditación en esta originación interdependiente. Ane yugi tongpa nil chik chadzongi lochik jibina da digandana ane nyomo ganga apete hyojik jom togu do pana chik sarabu chik langa le sa dogdo lobo hyojik hyok chambo na tiga ganga ma hip hip su na tena zangma soya le tewa le soba chagir ba sa dogdo chambo jona mi kya thongar ta hip hip su na lamzang te zangma sodo wa hip hip rabu sogudu siba thobo chiba yur sta nyomo ganga pette hip-hip 소투고 내내 장마서에 레라고 참. 그딱 카타사라고 말아 녀몽 되게. 내가 밑격지 해던 거 전에 내내 덴발레오는 꼭 계속 해서라고 말아. 또 지난달에 쇼면도 그러더라. 어떤데레스. Y justamente también con esta, cuando nuestro objeto es la vacuidad, entonces también todas las dudas que tenemos se eliminan por completo y con base en eso tampoco pueden salir las aflicciones, porque es, por ejemplo, como la tierra, ¿no? Entonces, si estamos, digamos, limpiando un terreno, ¿no? Y tenemos estos terrones muy grandes de tierra, pues es muy difícil de limpiarlos, mientras que si esta tierra se hace finita, entonces es muy fácil barrerla porque pues ya se va barriendo como muy suavemente. Entonces eso también es lo que va a ser muy fácil despejar las demás aflicciones porque pierden su fuerza. 다 녀모디 간저 되게 매버다 두자 임베 좀전에 가르서 거 미드게만 jak지 현gen 소리 지러 왔다고 생르지는 녀모디 깨자이나 jak지 현gen 깨자라 강가 jak지래 다 녀모디 요마시에 되면 딱거들지 nembat대오는 로사라고 말고 깨자디게 좀전에다 해 좀은 되나 깨자라 말아 와 되나기 녀모세야디 심 너와 딱거 깨자라버지는 jak지라고 어때 지선이 좋아 ¿Y por qué se dice que todas las aflicciones son negativas? ¿Por qué no están bien? Pues la razón para esto es porque inducen la perturbación, inducen no la perturbación, el conflicto, esa es la palabra. Inducen el conflicto. Entonces, por ejemplo, hablar con palabras perturbadas hace que después nos peleemos. O sea, decir mentiras también impide que se muestre la verdad. Entonces, cualquier cosa que tengamos de perturbado es este conflicto, pero al mismo tiempo, estas aflicciones surgen de una mente que está errónea, una mente que está equivocada. 와야 다만 좀 된디 그냥 카톡로나 다 고를 빈전 시용아 빈전 디니게 치르 디치리 교지 템발라스도 교지에서나 보다 협자 문에체 계란걸 템베 랑가 디스 안에 땡중 통야라 답배디 나주 토야 이샤스 레방아 대안에 배디 땡지 메야 직당 랑힌지 요바니 마리스 Y entonces, si pasamos ya directamente a la alabanza a la originación dependiente, dice, por lo tanto, quiere decir, por la razón que se dio anteriormente, en tu enseñanza, tú, en este caso es el Buda Gautama, en tu enseñanza se alaba la percepción de la originación dependiente, ¿no? Entonces, tú enseñaste esta originación dependiente, que es... ¿O qué quiere decir esto? Pues esta no es una inexistencia total, ni tampoco una existencia inherente. Vaya, that's in it. Vaya, pasamos a la siguiente. Oh, Jisung Bata, Jumzen Jishis.
ane chichi choje sila beter wango tama choje tenjung thongwa ne hindu ngakba woba yin res pe yakure yas kirang tenjung thongwa de ane tenjung thongne ta kirang thongne ane da gituk su dubya de karsino dubcham tongba yin ne tongni se de tongni meba ni se de bed meba mare dans tene mebe thong men ta 야, 란신지 맵에 동의 인지 미주 땐도 맵았는데 말이스. Ujú. Entonces, cuando se dice en la estrofa, debido a esta razón expuesta, Gautama, tu percepción de la originación dependiente es digna de suma alabanza, quiere decir que es muy buena, ¿no? Y la tesis a ser probada, es decir, a lo que deben arribar los discípulos, es decir, la vacuidad, que es la, la esencia de, no la esencia, la cualidad de vacío, la cualidad de inexistencia. No implica que algo sea absolutamente inexistente, sino que algo carezca de una naturaleza inherente. 유바니다 메바니 잡아 송과 인지스 유바라 유당니당 메바라 메다니 잡아 셔그레스 유바다 란신지 유바 잡아 셔그레스 아 때네 메바다 메 란신지 메바니라 잡아 셔그레스 메바니디 당아도 란신지 메바 동바니세 돼서 돼서 잡아 셔그레스 메세다 동바니세 동바니당 란신지 메베 동인지 때네 메베 동메 Tadi jidan yorum ching singdere, nge tene tu desi chibi. Cheka yorum jere. Ok, entonces, asimismo, habla de las diferencias entre los dos tipos de existencia y dos tipos de inexistencia. Entonces, podemos hablar de dos formas de entender esto, de cada uno de estos conceptos. Entonces, en otras palabras, respecto a la existencia, hace una diferenciación entre la existencia y la existencia a partir de una naturaleza inherente. Esto es una. Y entre la inexistencia absoluta y la inexistencia de una naturaleza inherente, que esto es lo que llamamos vacuidad, la inexistencia de la naturaleza inherente o esta carencia de una naturaleza inherente. Y ahora vamos a seguir también lo que dice su santidad Dalai Lama al respecto. Entonces, pues este comentario es mitad mío y mitad de su santidad. Oye, está bajo. Ane Tompani Dim Sarmason. Arribita, por favor. De Tompani Ranshingi Mepe Don La Yingi Tenmegi Don Min. Nge lata labi. Je ta tongba ni se di tong ni se de ta tibe di tsengyo ende chikchi. De dang di ya mebe tong maris tendo yo maris se jora ta khangbe na min mindu se. Yi na maradas. Ranshin ji mebe tong la jagure ni tendo mebe tong la jaya yo maris. Entonces, puesto que el significado de la vacuidad es la inexistencia de una naturaleza inherente, esta no se refiere a la inexistencia absoluta, que es, por ejemplo, decir como no hay una persona dentro de la casa, entonces no hay nada de persona, no existe en absoluto esa persona, pero a eso, con vacuidad no nos referimos a eso, sino con vacuidad nos referimos a la carencia, a la inexistencia de una naturaleza inherente. Ahora sí. Ya. Ta di pe de ngel he ora to min nang ge me do hin ten la ma den yu ma yin wo chom na te cho ba yu da jian la de ban gel o ta me ba na ra hin ji me ba ni ge cha ba chen ne ta na nang ge me do do res de na xian la ma den ba tang xian la de ne yu zang ran hin ji yu ma re se de la ba yu ma yin ta ran hin ji me ba de ro pa na yu ta tian la ta Ranchi ji to ba ta ane gyula jeb
toba ni de gedebres raji chotrom sana yul dan jen me toba me ah yu dan jen la toba yin sa raji ji yomare sta toji tobe patilendo raji ji yomare de heriyo son sa. Y aquí nos da una analogía, dice, lo no condicionado es como una flor de espacio. Por lo tanto, no existe nada que no sea dependiente. Entonces nos está dando estas dos diferencias. La diferencia entre la no existencia en absoluto y la no existencia de una naturaleza inherente, por un lado. Y también esto de algún ente que no dependiera para nada de otras cosas versus algo que depende de otras cosas, ¿no? Y ahora dice, si existieran por su propio carácter, el hecho de que dependieran de causas y condiciones para existir sería una contradicción. Es decir, algo que carece, sí, algo que tiene existencia inherente, entonces eso no requiere de que haya causas y condiciones, mientras que algo que que depende de otras cosas, ¿de qué depende? Pues de causas y condiciones. Por eso es una existencia en dependencia. Pero si algo depende de causas y condiciones, por lo tanto se sigue que esto no tiene una existencia inherente. Oya, bajo. Uy. Ah, se me olvidó nada más borrar la última línea. Esa vuelve a aparecer, no se preocupe. Tare, xian la rale das, rale xin. Ta xian la rale xin, xian da chiga tene yuba yin chinche. Ane xian la tene yuba xiata yin tutup se tak. Tanda tserekwe lam na xin kwandong gare patru, rabo duwa, hikante leo du tutup se. Tone chupa yin zang, ane pike tokto nda chi ngonyi ki chupa. Yin so na, rawa chupa mengo res. Ta tone chupa yin zang, rawa yo ma res. Ta xian dugu yin zang, nga zo peke te chebe na, mi xian da wong yu yin na, tene rawa yo ma res, nga la nyan nong xe kibu, mi nong xe kibu. Pa xian la chupa yu zang, kwa su su digi yo ma res. Ngo chupa zang, xian la ma ten pa rangja peke ne chupa. Me, ta pike rang yu de le sun de chik ta nga zo khodo kya se yu yin duk ja yu chi mi pike duk ya cha ya sa ma nang chi pike rang yo ma res chakwa je be na ta nga zo chakwa je de pike rang ning je bo de ta thai chik thong ning je bo hu ji duk se de wa de ga rang pike rang yu so ba yin na ta ko di sam no de ba chang ba yi sam no de nor de res ta ko ke ja yin ni jak zi hie ge na chi ta ko jak zi hie ge yor ba lo ti ta ko chik da ja ju ma re ni bây giờ nhìn cho bố yêu vật thì cái đó thôi mà thì tao có chắc gì mà nè xem đến chỉ vậy biết thì cái đó yêu mà đấy. Muy bien. Entonces tenemos esto que es las cosas no dependen de otros entes o existen en dependencia de ellos. Y aquí partimos de un pensamiento que es muy similar a la, ¿cómo se llama? A la teoría, no sé si se llama teoría cuántica o a la física cuántica, que entonces dice, a partir de ahora veremos que las entes solamente existen en dependencia de otras condiciones. Esto es decir, tienen una existencia dependiente. Entonces, si algo existiera por su propio carácter, existiría de manera independiente. Pero si algo existe a partir de otros elementos, entonces no tiene esta esencia independiente, tiene una esencia que depende de otras cosas. Pero no hay nada que exista por su propio carácter o que lo haga gracias a su propio poder autónomo sin depender de otros. Ahora, sin embargo, aunque no existe nada que sea 100% autónomo, que sea 100% independiente de otros factores, ante nosotros sí aparecen las cosas. Así, por ejemplo, cuando tenemos apego hacia un objeto, este apego nos parece que de manera independiente y de manera inherente
es bonito en sí, que es bonito por o atractivo por su propio lado. Esto aparece como la verdad ante nosotros, pero esta mente está completamente equivocada. 다 독도해변은 직다과이나 메다과이나 두체 두마체가 수당 수이나야 담제 때는 중앙 많이 받지 요마레스 에는 중기 요레 직직긴 되와 요레 스타와타 딜레샤 Ujú, 송구 요레 ujú. Y en pocas palabras, puesto que ninguno de los fenómenos compuestos, así como ninguno de los fenómenos no compuestos, surgiría a partir de una originación dependiente, no se podría establecer la existencia de los fenómenos. 어야 마호 Ahora sí, siguiente. 어다 쭈빠르 시비시아도 난게메도스 다 틴데 디안데스 주만다 버바 Ajá. 난조 즉 바나도 바다 난가라야 즉 메도라 고치 떨히는 딴 난게 메도라 빙모네 샤는 난게 메도 마리스 난조 데 Ujú, 풍기요레 르기요레 딘 두제레 템베 메도레 미게 난게 템베 난게 메도 마리스 난게 메도 예나 유메 쨈메바 용고레 유메베 쨈메베 메도 사니요 마리 어딘데스 ujú, ujú. Entonces aquí tenemos una analogía, que esta es, o sea, la imagen podemos ver que es totalmente falsa, ¿no? Entonces, el ejemplo sería la llamada flor del espacio, que es como que hubiera una flor que existiera por sí misma en el espacio, ¿no? Que no dependa de nada más. Entonces, esta no depende ni de causas ni de condiciones. Pero justamente por eso, porque no depende ni de causas ni de condiciones, pues entonces no existe. Ajá, entonces la podemos imaginar como se ve aquí, pero esta pues no existe. 와다 되게레 당원서 지금 난게 메도 순데레 베게 차당지 유 Ujú, 유피게 샤과레 저는 비게 랑띵나 유띵나라 약보지 유바 통소나 ujú, 따디가래 따라 샤괴 형마 주송아 사 당기 샤마데 삼댕기 양완 요마레 따디가는 ujú, 곰잡 라운드 아니 비게 유딩 코로나 랑가는 닝저고 통고 티가라 메바 테수수 싱기 소기 유베나 따셈디 예보 나지레 테네 가르조조 소시 어디네지레스 따디 네가이스 ujú, ujú. Y sin embargo, las cosas nos aparecen ante nosotros como esta flor del espacio, porque cuando, como decíamos, con un objeto de nuestro apego, nos parece que de manera que en la profundidad de este objeto está esto que encontramos bueno, esto que encontramos atractivo, pero cuando tenemos más bien, la presencia de estos objetos o este apego en nuestra mente quiere decir que en ese momento no estamos teniendo la concentración meditativa que puede ver cómo existen en dependencia de otras cosas. No lo vemos para nada. Sin embargo, si en cambio adiestramos y desarrollamos esta concentración, entonces vamos a ver que en lo profundo de este objeto está la originación dependiente, que no es inherentemente atractivo o bonito para nada, sino que en lo profundo hay esta ausencia de existencia inherente. 왔다 단데서 대서 제당 탁고래 Ujú, 제당 두둑을 버스에 들고 다 생각배 온당게 단다를 바간가 두둑을 바 짠짠래 이 ujú, 차는 다 딥베트 남배 자시 자 켈랭과 차데 다 디지 와도 다디야 ujú, 켈랭과 가서는 동반이 시작한다 붙지 생각게 단다 온도를 바 다 생각배 유코란 치고 그 띵나 독도지 남주 통한 나시 용면도 세 땅에서 ujú, 차당 깨서 강가 딜 차데 독도디 ujú, Pajak the Kari Shave, some Begara, you think Ninja or Yapo, Yana Doja and ujú, Doja, so someone there was suddenly made it. And that's Tongu. That daily them ujú, Chatan, the Chatan didn't less than Nokaka Tenesus. ujú, And then Debu me, ujú. and a Tumera on me by Yon Tanga Kecho. Nokra the G there, Yon Kecho, and what you gonna tanda some down that the Jella, Kaketa Gishimura.
안데우 동에데 미 가르치는 말 동에데 연구를 했네. 저하고 뭐데 연구를. 이것도 Ujú, 한국 영사 됐어 뭐지가 한국에 말이 왔다 된대지 있네가 통교. ujú, ujú. Entonces, este conocimiento de la existencia dependiente es algo que también acepta la física cuántica y están 100%, bueno, y es 100% compatible con o más bien, la visión budista a este respecto es 100% compatible con la postura de la física cuántica. Sin embargo, esta aceptación de la existencia dependiente es solamente aceptación de la mitad de la visión de la vacuidad, porque en lo que los científicos están de acuerdo es que cuando buscamos en la profundidad de un objeto, no encontramos el objeto mismo. Ajá, entonces en esto estamos todos de acuerdo, pero es apenas la mitad. Sin embargo, ante nuestra mente engañada, lo que surge es que las cosas son buenas o son malas y entonces son buenas o malas en sí y entonces nuestro pensamiento crea a partir de esto apego o aversión. Y a partir de estas aflicciones, ¿qué es lo que pasa? Que crea karma. Y este karma es un karma afligido y a su vez tiene un resultado que va a ser sufrimiento. Sin embargo, este sufrimiento nos parece que salió por sí mismo, que salió sin ninguna causa y condición, pero no es así. La manera en que surge el sufrimiento es, como habíamos dicho, a partir de tener una percepción errónea que nos hace crear karma negativo. 뭐야? 오케이, 바호. 왔다 중전 티달라 때네스. 디시 때는 중아 와레 마도 총가 유멘데 랑힌제는 동발레 마도 총가 유마메. 다쳐서 간다 더버더버레. Ujú. Y ahora la siguiente estrofa, que es otra vez muy similar a la anterior, dice, tú enseñaste, por tanto, como ningún fenómeno existe de otra manera que no sea una originación dependiente, no existe en absoluto ningún fenómeno de otro modo que como vacío de existencia inherente. 디치르스. 때는 중아 시도 땡중 세데 제다가 동마니가 동다레 되네. 동마니가 두시리 용전 레하데 지로바 테스 레하. Ujú, 란신지 메베 란신지 마도바다 다 데메규 인데 아니 땡중 임베. 왔다 중전 ujú, 테데 보르와. 다 땡중 마이베다 다 란신지 마도베 초 마이게 지 자네 요마레스. 란신지 동발레 마도 총가 유멘. 다테서 ujú. Ujú, ujú, ujú. Y entonces, aquí vuelve a decir, por lo tanto, entonces es un razonamiento previo y como ningún fenómeno existe de otra manera que no sea una originación dependiente. Entonces, cuando está hablando de originación dependiente o interdependiente, mejor debería decir, estamos hablando de la vacuidad, pero digamos que es el modo de comprobación, la verificación o la prueba de la vacuidad, ¿no? Entonces, no existe, entonces, por ejemplo, cuando decimos algo carece de existencia inherente, ¿por qué? Es un surgimiento interdependiente. Entonces, esto nos está dando la prueba de por qué carece de existencia inherente. ¿Por qué? Pues porque es un surgimiento interdependiente. Pero después dice, no existe en absoluto ningún fenómeno de otro modo que como vacío de existencia inherente. Entonces, algo que no sea una originación dependiente, algo que no tenga, que sea carente de existencia inherente, no existe en absoluto. 뭐야? 바호.
hisung batar dishi tene takwa madobe takwa da metakwe chu gayang tenju mayingaji yu membe ranshi ji tongba le tachi kurang dele ana madobe chu kaya yongme sungba de kete ranshi ji yuba shik yina yuda jen xian la toba meba rawa ki choba ki bode yana tendu yu guba ta yana tendu me gube ume thale lung tele tembe ene lenge ba patu ne ba sagri tan nonne ya zike ene lega dugja janjan chi jukiro ba de na jiri de simbo ane dene ume thala de ta 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 di demba di uma terba dene di ni ki le hemba chi lu duguri tha sidu ta hemba chi lu no dene demba mayin be langal dugora dene jak lu na ya. de simbo Ok, muy bien. Entonces, como se menciona aquí, según lo expuesto en la estrofa 14, solamente existen fenómenos imputados de manera dependiente. No es que existan algunos fenómenos que sean imputados y otros que no lo sean. Así pues, dice entonces en esta estrofa, no existe en absoluto ningún fenómeno de otro modo que como vacío de existencia inherente. Si algo fuera existente por su naturaleza inherente, sería algo que existiría de manera autónoma, sin depender ni conformarse a partir de otras causas y condiciones. Entonces, aquí yo me equivoqué, no le hagan caso, es caer en los extremos fuera de la visión media es algo, sería pensar en que algo debe ser o bien completamente existente o bien completamente inexistente. Pero seguir este pensamiento es lo que acumula karma negativo. ta deso ganga chik sik dabo dabo chu ta ko dinde yindi ta nganzo oma se di jima de la chik kogri jima yin so na ta ni de meba mare jima yo re se na langa jima se na ana langa ye da yon ni ki ta ni yongre wa 이게 samabaya yoma ta oma se de karir se na yuna be de ranhin ji yu gwe chik dang ranhin ji me na me gwe ni de ta ni she ne di jima de la demba umelam demba tama 닝닝 제부 교주 우디만 베르다르 세더바 데마타마에 타트르바 오네 뎀바 타마세다 타세드 독데마 타 뎀바 오네 타톡바디 Ajá, tagara. 된다 지 Ahora, aquí nota, ahora Geshe-la está incorporando formas al español al tibetano. Bueno, entonces, estas palabras, estos términos son muy similares, pero lo que vamos a ver ahora es, y perdón, aquí es mi gran error, lo voy a corregir luego, es lo que falta que dice la visión media. Entonces, ¿qué quiere decir? Por medio quiere decir que está en el centro. Por ejemplo, irnos por el carril del medio en una carretera. Entonces, quiere decir que no vamos hasta la derecha, no vamos hasta la izquierda, vamos por el medio, por el centro. Y del mismo modo, ¿cuál es este camino medio? ¿Cuál es esta visión media con respecto a estos extremos? Es que si algo existe, no tiene que existir con una naturaleza inherente. Que si algo no existe o algo carece de existencia, no tiene que ser de manera absoluta, no es una inexistencia total. Entonces, va por el camino medio, es decir, algo no existe en cuanto a tener un carácter inherente. Ajá, entonces, esta es la verdad, diríamos, es la verdad última de la realidad. 오야 된다왜 라힌 독바 메베 셔 초나 라힌 가요나 냥엔데 바 메룽히 조금 독바 메
sum, never sum. Ujú, ujú. Y, por lo tanto, tú enseñaste, como la naturaleza inherente no podría refutarse si los fenómenos poseyeran algo de esa naturaleza, el nirvana sería imposible y ninguna de las elaboraciones podría extinguirse. Vaya, tadi, deshe deshe. Ya, bajo, Ujú. bajo, bajo, Uy, algo pasa. más. Bajo, su la puerta. Siguiente. Viridiana. Ahí Ah, está, muchas gracias. vaya, tacho kanda kanya na chik. Tudu gerbasta nang beri hibihiora. Ujú, Tu ne trupe ranshin tela ta dondo de yomaris. Ranshin ji trupa. ujú, Ah, ta tenda we tu ne trupa mayingi ki chung gane. Yuna. Ana ujú, nga marik bas. Ta nyomon te jega sunga te. Demba yores, nyomon te. Ana nyomon te jega tomdo. Ta nga zo tonga nang hi ji yu sona nyomon jimba demba re. De nge tons de demba re se de. Chagire ba. Wa ujú, diya chik sunga. Yu gubire yes. ujú, Ta ujú, nga zo diga dana nam yu lorik jaya te. Nenga tok de. Lo digi ne. Ta de ya nga zo tongi se de le labo me re. Lo khande jike samlo tong tong de. Digbere. Lo khande jike samlo tong tong de. Norres. Ta lo mangbo yorwa. O midi samlo ujú, tong tong norsha. Midi samlo tong tong drikyas. Lagire wa. Wa de na yin. Nga zo ge. Ta demba thoba ranshi ji thoba chi yu so na. Ta nyomong kanga jeka tomdo. Ni. ujú, ujú. Brazo. Y entonces tenemos, los fenómenos existen de manera dependiente. Ujú. Sin embargo, a pesar de esto, para la ignorancia es que como percibe que los fenómenos tienen una naturaleza inherente, entonces, o más bien, poseen algo de esta naturaleza inherente, entonces no se puede refutar la naturaleza inherente de los objetos. ¿Por qué? Porque la ignorancia percibe que sí, que en realidad existen así, pero esto es ignorancia a partir de la cual salen todas las demás aflicciones. Y esto lo habíamos visto también en Lori, que era sobre cómo saber si tenemos una cognición que es válida y saber también cómo refutar la que no es válida. Entonces, por un lado tenemos lo que es válido y lo que no es válido. Así que también tenemos que saber cómo examinar si, esto que estoy pensando es válido, esto que estoy pensando no es válido. Y justamente a partir de este error de concebir los fenómenos como que tienen una naturaleza inherente, es que surgen las aflicciones. Wa. Ta tinda wa ranshin ki yu so na. Nyomong kanga ke zimba ta. Takta shi. Tene nyomo pangbe pangpa se di yong maris. Panya yo marwa ta. Ko lo demba yin su kang meba so tu mar. Ta lo zuma yin tene o nge samlo don dan norsha se. Di meba so edo ba. Ko tinda che tanke. Nyomo di nyangen la sha ne. Nyomo le deba. Nyangen le deba. Di yong shen ki mare. Yes. Di yong shen me na. Ana tongma meba ne. Tata pata ta nga so kange. Chimsang chiki na ta pamileke kange ore, o chobo kange ore, tene chizo kange pa dhware, chik lega leze kange, yana chesa jegam na kange, ka jegam na jega pake kange yonya, ganga, lo norwa chiki, su hila chik riis. Te yang, yenda we yana kange yomba te, nga su kapsi tena ta peta kange kanga mi su hibsun riis, te nyumong su we. Ko tu, ko chik chesi. 다양 협도 때문에 강에 망고직 현다 라비아 짠어요 말 수수 손조레스 다 가게 끼우는 거 정제이나 다티 파말라 랍다 라그리 되는데 파말 보고 가게 숨 쉬는 직 내봐이나 다티 파메 정레스 라비아면도 되는 수수 랑게 수버레스 밀레 뇨도 요 말스다 밀레 뇨가 해 고래 요 말데 수수 손조레스 다 덴버와 Bueno, y entonces, tener
este pensamiento o tener este reconocimiento del surgimiento interdependiente haría que todas las aflicciones se detuvieran. Ajá, se refutaran, les pondría un alto a todas las aflicciones. Pero pensar lo contrario, es decir, concebir que los fenómenos son necesariamente existentes, haría que esto fuera imposible. Por eso dice, no es posible llegar al nirvana porque también impediría el abandono de los dos oscurecimientos. Ajá. Entonces tenemos estas dos posturas. Si tenemos algo que es verdad, un pensamiento que es verdadero, que está basado en la verdad, no hay nada que lo pueda mover. ¿Por qué? Porque está basado en la verdad. En cambio, si hay algo que está basado en la mentira, en algo que, ajá, en la mentira, entonces se puede refutar este pensamiento, se puede corregir, que entonces sería esta visión errónea de que los fenómenos poseen una existencia inherente. Ahora, cuando nos damos cuenta de esto, ocurre que nos damos cuenta que el estar atormentados por el sufrimiento desde tiempos sin principio hasta ahora no es culpa de los demás seres. Entonces, todos estos problemas que tenemos con la familia, con los amigos, en el centro, en nuestro lugar de trabajo, todos estos problemas surgen no de las personas, surgen de una mente equivocada. Es decir, en general pensamos, esto se debe a tal persona, es la culpa de él, es la culpa de aquel, pero no, la culpa es de nuestras aflicciones y estas aflicciones que nosotros mismos hemos creado y nosotros mismos creamos nuestros problemas, que sería, por ejemplo, si un padre tiene, no sé, 2, 3 hijos y estos hijos hacen algo malo, ¿de quién es la culpa? ¿Del padre? No, es de los hijos. Ellos mismos hicieron la acción negativa. 다 안저 내내 지은 거라 다 카게게 망바지나 다 렌데케 랭겐치 임비이나 때 자그레 메교데 직당게 강에 강가 당보디 고독자 소소 고독자 소소 땅아 독자 샤스 일레 도그멘도스 메데메나 땅아 지버 지부지 임베 산자 다 딘데 강에 마음 통나 안 땅아랑 중문도 삼비지가 용거 얘네 디가데나 센축차 다 강가 욕회 담매도 맞대 독자 땅 소소소 베데 심축차네 다디 메뱅아 디르나 다 디니가 디 지기요 다 체다 렘베 직 렌데 약복케 렘바 직 예나니 다 미강에 데스 니바데 나랑게 레그 순조레샤 다 마음바 딘데지 마음바 다고 저항하시 켈랭게 제나 마음바 대고로 바다고 직 가게 있다 빼나 수수수수 맵 소베나 다고 저지만 로고 유디 단다 강에 테스 띵아랑 순조레샤 당아 지만 덴데 마음바 소기 인다 다 다루야 뽑아제야디 이거요 봐 ina dije ganga mebe so kina watan de gindu se de hinan digi yo mar wata tando langa dro kuro ba ene kicha be kange de susuri machi kong kange de susu yinza ta di khadu che na tegre ba ta ko dog chen so che zang an de singyong ma sha ba la che wa ta ba to dog chung ta ne sung nga ti ji menda se ta di lab che chu lab che di se di ang an du le pe ke chen por mi 양아도 내려잖아 담면도 면도 도강가 녀몽 소소 미소스다 강가 녀몽 소샤서는 야 소소 메게 심축차도 저거 다 데이터 있잖아 다디 랍제치 Ok. Y entonces también nosotros como practicantes budistas aceptamos el principio del karma, de las acciones y sus resultados. Pero entonces cuando nos encontramos Pero a pesar de esto tenemos dos actitudes cuando nos encontramos con problemas, ¿no? Entonces, la primera es que nos encontramos con problemas y ¿qué ocurre? Que es culpa de él y es que él me hizo y es que el otro. Entonces, siempre es culpa de alguien más y no tiene absolutamente nada que ver con uno mismo porque uno es un ser puro y santo.
Entonces, esta actitud está mal. Y por otro lado, cuando nos encontramos con problemas, podemos tener la actitud de, oh, no, pero esto yo lo creé, esto se debe a mis propias aflicciones, yo he creado tanto karma negativo, oh, es que soy tan malo, es que he hecho tantos errores, ahora qué voy a hacer, qué malo soy. Entonces, esto tampoco está bien. Cuando tenemos un genuino entendimiento del principio de karma, de las acciones y sus resultados, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nos encontramos con un problema, lo primero que pensamos es, es mi karma. Y como también aceptamos la existencia de vidas pasadas y futuras, pensamos, bueno, como es mi karma, está bien que ahora me enfrente a sus resultados, porque así lo estoy experimentando ahora y en el futuro, en mis vidas futuras, no tendré que enfrentarme ante estas situaciones tan desagradables. Entonces, con esta visión todavía nos queda fortaleza interior. Esto hace que no nos deprimamos como en el otro caso, ¿no? Entonces, sí, sabemos que estas dificultades las hemos creado nosotros mismos, pero esto no quiere decir que debamos de deprimirnos por eso, sino que las aceptamos voluntariamente y entonces con eso proseguimos en nuestro camino. Este sería mi consejo al respecto, que es que eso es lo que quiere decir un verdadero entendimiento del karma y no enfocarnos tanto de que, son tantas mis aflicciones como, porque esto nos va a deprimir. Entonces, no necesitamos deprimirnos. Esto es lo que les aconsejo. 이वे될 마이스터 찍요. 예, 맨날 론돈 라마 림보체. 론돈 라마 림보체. 딱 콤베 게라 참부레. 아나 콘 데스 겐고 차데 답베데 게 타바 겐고 길롱 겐고 차브로 때는 미카게 랑가 통스. 하치 아겐라 빼껴보 독다 랍도 아다 코도 헤이르 바다. 우차네. 안 콩게 델 가르레스나. 디린 길롱 게보 인 레이스. 디린 오이다. 겐고 레스 nga sanye la to kyunu is na mañana da lai kyunu inda 네. mone content tratic she kyo zero singe drona yero Ajá. ta gengo je lu bichane ranga char da sendi lu sa jana ge ma sanye pu da lai pu nu ji yi lo de mi kanga ye yong kanga hale do an ko dena gong ba zo ne te ga ra re ta de pe Ajá. wo den da ge tratic she be no sen de da go jana da jo ji ma ji bu ja sa mu da no ne Ajá. le kange me to ka den de che tu sam Ajá. ta te son tu pe ya wu yin sa Ajá. Y, por ejemplo, en Mysore había este maestro que era muy famoso llamado Lonton Lama Rinpoche. Y entonces, pues ya se había hecho mayor y pues ya, después era un monje muy anciano. Y entonces me acuerdo de haber ido a verlo y pensar, ay, pobrecito, pues está ya tan viejito, qué mal. Y bueno, pero lo que él decía es que eso no importaba porque decía, bueno, hoy soy un monje viejo, pero mañana voy a ser un hijo de los dioses. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues sí, que ahora tenía un cuerpo viejo, pero que después iba a renacer otra vez en el reino de los dioses y otra vez iba a tener este aspecto joven. Entonces, no había nada de qué preocuparse porque había hecho los preparativos necesarios. Y pues así pasó cuando falleció. Entonces, si hacemos los preparativos necesarios a la hora de morir, a la hora de que dejemos este cuerpo, no va a haber nada a lo que debamos temer. ya ane ba ho
Ota de ya, darang benda jado. Ajá. Bena kangba mungung na, cik, ta cik tong de yu da megi nelu la, ane, chakwa ta menchakwa chakwa yungre. Ujú, Tang mone ge di na la kari yu, dong de na re, jensa dukwa jen na re, yu da me di, mi chenda ge sedru tsam mayi ba, su su ge ta tong na tangbo me xie ba de nye, tenha ge chik nenga ujú, re. Wa dende ujú, chik nye mi laba na xin chik do na, tene kali kali su su tak je che ne, su su ki ene ujú. denpa de tong so na, su kanga de la na odu kem na ka ke menduk lagi re ba. Wa dende re, ta wa desu ki nenga di, ta tong na su su xien kwe di, pe ke chang buru, tangbo mi xie ba de nye. Nye ba de su su Ujú, ta che na su su xien kwe di, ke chang buru es, pe dende xie. ujú, ujú. Entonces, por ejemplo, puede ser que que estemos en una casa oscura, ¿no? Y que no sabemos si hay fantasmas o no. Y entonces, pues puede ser que eso determina si nos da miedo o no, ¿no? Entonces, pero para que no sintamos este miedo, pues no solamente tenemos que guiarnos por lo que dicen los demás, ¿no? Entonces, sí, está bien que en un principio escuchamos lo que nos dicen los demás, tenemos cuidado al respecto, pero lo más importante es que nosotros mismos analicemos cuál es la situación verdadera, que nosotros mismos lo experimentamos y lo veamos con nuestros propios ojos, porque cuando por nosotros mismos conocemos cuál es la situación tal como es, entonces no importa cuánto insistan los demás, no van a poder cambiarnos porque nosotros sabemos exactamente cómo son las cosas. Wa di che dan. Ta nende gang de ngan zo, chik gung go xie na, 다 공기 니가 로지로 공기 정서와 계산직 대비 년배 공개제 배닝조도当我们那呀下去呢都说了公给通嘛他温度俺那看见他就真把年下他提出讲的是公梦度哦他行动的这个我了结果的哦妈当呀说了结果的怎么他的是结果穷什么的了公开全部这个意思 Ujú, 근데 람 말을 하면 도가 오늘 봤다 곰자도 깔래 자고를 메고 ujú, 기본 ujú, 뭐지 ujú. 나디 락사나 기보 이기를 봤대 딱그 디펜도 말아 봐 먼저디 다른 거 말아 봐 갑자기 기보디 딱 곰자야 되라 가게 저기 영왕 쳐는 거 다음에 어떻게 기보도 어디 광고 가보지 그래 양디 폭라 가제 펜토 고미 따주래 난 데레 똥바니 Ujú, 거 때지 대좀 사서는 딱 템포 쉬우지로 봤다 깔래 전부 자고 돼 세르기나 ujú, 제가 깨다셔야 될래 레라고 직잖아 레만도 오늘 또 ujú, 빨리 잡기도 인정 고려야면 또 갔다 동도 현은 고 상에 다 새롭게 간 갔다 대봐 인제보 장만에 하마보 맥나고 소실 잔면도 갔다 고다 둘로 절 즉 ujú, 모습에 바죽 전인 게 볼라 된다니 바죽 전에 리가 되고 그래 바죽을 다 그래 되네 동바 장마스 ujú, 아니 저 소롱 그래요 말하고 건도 된대도 갔다 파티는 미 뇽배서 내가 이 말을 바꿔서 깔래 뭐 자기도 오늘 희용 ujú. 깨라 첨부지는 얘를 깔래 맞아봐 당길에 벨에서 배 기분도 없어 이양 시자면 통고도 디양 공된데 숨기야 다 되덴바도 시자면 하고서 막 나도 갑자기 나사 첨부지는 다 맨다고 직세는 대서 남자 나자 자교로 이 폭을 뱅그 말아 대민 다르래 Ah, ¿qué es varicela, Isabel? 아비데스 다 직참을 나오나 남자면 사니 콕 돼야 되는 남자 다 손은 되디 지만 그렇게 뱅그 말아 다 컵수 나자도 자교로 되라 이게 Di varicela, 시장 Isabel. 어때 Ujú. 이 De, 죄디 약속 계획 말아 봤다 지단 폭을 속을 뱅그 말아 어디 나 ujú, 이행한도 공자야 되라 컵수 끼고 정말 이 싫어 앞에 내가 ujú. 뭐 Mm. Ok, entonces, pero esto se aplica, o sea, de conocer por nosotros, de tener experiencia propia por nosotros mismos, se aplica también a la meditación. Es muy importante que nosotros adquiramos una experiencia propia también en la meditación, porque es como el otro día que teníamos
pregunta tan bonita, ¿no? Que era sobre por qué necesitábamos o si se necesitaba realmente poner esfuerzo y en vez de simplemente descansar, ¿no? Entonces, claro, podemos tener esta visión de que la meditación es esta cosa tan bonita, que uno se sale al prado y se sienta debajo de un árbol en la sombra y simplemente medita ahí, muy rico, y está como descansando. Pero bueno, esta visión pues no es realista porque realmente nosotros necesitamos poner mucho esfuerzo en la meditación. Porque es típico que nos pasa que estamos meditando y cualquier cosita se mueve y ya nos distraemos. Entonces, tenemos también que poder analizar si lo que estamos haciendo es benéfico o no, ¿verdad? Y con respecto a la vacuidad, también una vez que tenemos estas explicaciones, necesitamos que este conocimiento se vuelva estable en nuestras mentes. Y para eso también tenemos que esforzarnos mucho meditando en él. Y por ejemplo, en otros campos, los científicos famosos no es que se hicieron de la noche a la mañana, sino que también tuvieron que esforzarse mucho para llegar al grado donde están y estudiar mucho y quemarse las pestañas y después debatir con otros y publicar. Entonces hay mucho esfuerzo para convertirse en estos célebres científicos. O en otros casos, por ejemplo, hasta quienes cuidan vacas, a los granjeros, ¿no? No nada más tienen a las vacas y ya, sino que tienen que ir a sacarlas a pastar y las llevan por las montañas y las andan cuidando y las regresan. Entonces, todo esto implica mucho esfuerzo. Así que para tener una gran educación requiere mucho esfuerzo, pero también requiere que lo hagamos en el momento adecuado y que apliquemos que nos apliquemos adecuadamente sí, perdón, en el momento adecuado, porque es, por ejemplo, como hay que por ejemplo, ahora con la pandemia que nos ponemos vacunas contra la enfermedad, pero resulta que también hay unas vacunas que necesitamos ponerlas cuando somos niños, porque no nos sirven ya de grandes, que sería, por ejemplo, creo que no es varicela, creo que es viruela la que estamos pensando, que es que si te ponen la vacuna de niño, pues ya, no te pasa nada y te sirve toda la vida. Pero si de grande te enfermas de viruela, esto te puede matar, mientras que simplemente haberte puesto la vacuna de niño hace que no te pasaría absolutamente nada. 아야, 오케이, 바호. 지시란신 남대시 승기 다에 양양데 개베촌에 렉션 데라 수신 공부네. 왔다 산제 좀 된데 숭 제르무 숭도 봤단데 조금은 먼저 해도 데 로정치고에. 이 아나빠데. 오마 된데요. 다차 자초서는 망보 시에동에 된데죠. 대조가 나한테네. 오네게 승기기 잡다고 승기기 잡데 rada ganga 나래 나 초지거 rada 개부 승기라고 승기 마르게 게지 잡잖아 rada 현다 ganga 때는 같은 대거래 맞다 배나지 왜야 스타 덴바래 뭐마 자가나는 출롱 드라마다 레시엔 드라마다 아니디 땅한테도 같이 칼래야 초시엔도 직배제나네 때스 칠래 다 자자 수수비 자자 든지 자주 수수수 아나 뭐네 형체 못 가는 시라라 맵체 근데 제베나 갑수데 미 갑제나야 고글라 이 가제 땡기레 네 데데스 칼레 가고 요르가 템포 한지금 말봐 아 자자 자주 든지 자주 지 그게 형체 뭐 라는 삼다네 내가 히부지 리데 봐 뭐 디베체는 엔디가 데스 수수베 딱 제주 어데 디히에트나 야고히로 데라 수에 뭐 bueno 따티스 Dene de shung chempo de 용참을 나 답변은 저름지나 용참을 쓰기로 봐. 난데 망제 날렌제 키베 이게디 쭉 계시. 나 멜리시아베는 인간 좀 야저 뒤주. 나래 당보하지 나니 아미
le lava lava che dan me chu ta de ya de. na lu mar ba ta de ze jang do nga zu ning be che na ta chung chemu tse gen zhuo dang de ta ge chen bu zhe ge ma de ge chen bu zi men ta kwa le lava 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 ke she de la ka bu che ve na ta de ya ka ze kung chu ge re merap chik chu ge re ni chu ge re ba sa na ta chwa de la len ja tu mar ba de so merap ma bu ba ta de che se Entonces dice, así pues, están completamente libres de naturaleza inherente. Con el rugido de un león de manera reiterada lo has proclamado elocuentemente ante la asamblea de sabios. ¿Quién sería capaz de disputar esto? Y entonces nos está hablando otra vez de esta visión media, o sí, la visión media, y ante esta asamblea de sabios se refiere ante las distintas religiones que había en la India. Pero ¿quién puede disputar esta visión de la originación dependiente de la manera como la ha explicado el Buda, ¿verdad? Y que entonces pone el ejemplo del rugido de un león, porque el león es el rey de los animales, ¿no? Entonces, cuando ruge, ¿qué bestia se va a atrever a hacer un ruido ante el rugido del león? Todas se quedan así en silencio cuando ruge el león. Entonces, esta enseñanza del Buda es como este rugido del león que no puede ser disputada, ¿no? Entonces, cuando estaba en India, pues por las distintas religiones de India, pero incluso ahora en el occidente tenemos que del 100% de las enseñanzas, pues 70-80% proceden de estos grandes textos compuestos ya sea por los eruditos de Nalanda o por el propio santidad, su propia santidad, el Dalai Lama, que son estos grandes textos que después siguen los demás, que después comentan los demás y los hacen más fáciles de entender y hacen como el comentario sobre el comentario para que sea más fácil de entender, pero realmente estos grandes textos son lo que nos va guiando y que además van formando muchas generaciones y ante los argumentos de estos grandes textos, si les preguntas a otros monjes, pues ¿qué pueden decir? No tienen mucho que decir, no tienen nada que disputar ante ante los argumentos de los grandes textos. Vaya, es bajo. Wa xie song ge chuo na ngo ni ji ran xi ji chuo pa nam dang. Ran xi ji chuo pa ta che de song ba. Nga ma ta ge mi song be chi res. Ta san je chom den de ma phi be ngong gi mo dik be den de ro. Kon zo a so ka ni ye ge min do us. Del man da. Ta ji ma da ge jang phe xi song a min us. De le xian ba ji den da bo ji song ma ran xi ji nam de da den ba ma to ba tong ni se. Ngo ne ge ji san je chom den de ma yin be ji ge 배신 현바직 다 숨두고 그래서 지난달에 현바 얘기를 되네 당원에 염 차고디 동반이 된다 뭐 란신지 조배 제와디 뭐마데 산지 좀 되는 마송어지 지만 하게 양 된다고지 딱과 산지 좀 되는데 진라는 송거라면요 된다고지 사와시네 송거 말이스 다 데라 양몽 좀 개배 초소 sunga de la nelok la chehi dombe sungbes tangone tongbaji no samlo tangone hebdo samlo tangena dele je ngajyo thowa me chu sendenge ga pa jange yomares ta serbe ga pa ja dong marwa ta zang jang ma aje jaga len deng me to ta la juk ju me ba ta ji lab juk ri de ni ni ga pa zigi marwa ta ko sende ma jung yum je yang da me nang ga pa zigi marwa tinde me do Bien, entonces el Buda enseñó que los fenómenos están vacíos de un carácter propio, así pues están completamente libres de naturaleza inherente. Quienes estuvieron antes que él, es decir, los mutikpas, los tirtikas,
o las escuelas no budistas antes del Buda no enseñaron esto, ni tampoco quienes vinieron después. Entonces, ¿qué es esto? Se refiere a la ausencia de una naturaleza inherente, al surgimiento interdependiente, a la vacuidad. Esto es, y sobre todo, la ausencia, perdón, el surgimiento dependiente que implica una ausencia de existencia inherente, no hay nadie más que el Buda que haya enseñado esto. Ajá. Por eso, esta enseñanza ante las asambleas de sabios de antaño, los eruditos en el tema fundamental, perdón, en el tema de naturaleza fundamental de la realidad, esta exposición que instruye elocuentemente respecto a la naturaleza fundamental de la realidad tal como es digna de que le arrojen flores en señal de alabanza. Entonces, si vemos esta, esta enseñanza de la vacuidad de manera muy detallada, muy minuciosa, vemos que ni siquiera los científicos pueden refutarla, pueden disputar esta enseñanza. Oda 동반일 직딱제시 가로 롭종 챙겨지 슝 내가 개바차 내가 산제 좀 내는 때야 버스 내가 나고 내도 토스 앞에 떨어서 때 야간 제주 주라 안에 원에 로스보 네베 미치기 다 되는 거 같지 말이스 수이 뭐가도 다 내롱 될 주베는 지금 로스보 네와 배는 롭종 마신 게 짜는 저 오면 모저동 잡지 기타 나출로 ta din ka ko jam na so ko di tu ya me be chi kris lam na ko yan di da ko tak da chi chi tu ko re ke chen re king na do ta ngo ne ke bi ke chen re ke ang di ke ba lang ka ko ja ba la le la ba yo ma ro di ya ma ja na ga ba ko ja de ma ja da cho ba chen re ke tu ya me do lam na di ga ba chi ma ba ko ta tin de chi dom do chi Ajá, muy bien. Y entonces, en lo que nos habíamos quedado, que esta exposición es digna de que le arrojen flores en señal de alabanza. Entonces, tras haber examinado detenidamente esta visión, tras haberla estudiado, nos damos cuenta de, en serio, qué bueno es el Buda. Y entonces, arrojarle flores en señal de alabanza es como la costumbre en India, ¿no? Que se dan guirnaldas de flores en señal de respeto. Entonces dice, ¿qué persona educada respecto a la naturaleza fundamental de la realidad sería capaz de disputar esto, ¿no? Entonces, claro, necesitamos tener educación para darnos cuenta que esta visión es irrefutable, porque alguien que no ha estudiado, alguien que no está educado, por ejemplo, Mao Zedong, pues sí puede llegar y disputar y decir que no es cierto, pero este posicionamiento en realidad no es válido, en realidad no tiene peso porque no sabe de lo que está hablando, que sería, por ejemplo, igual que los modelos creados por los matemáticos, alguien que quiera disputarlo y que no sabe matemáticas, diga, no, esto está mal, esto no viene bien, pues, ¿qué puede decir si no está al nivel de los matemáticos? ya está bajo odera ta betere le ta ti jidan chu la samas me le singi sanje chomde de ke sung di ta singi chatala chabre singi di ke ji yaw no rada ganga ke ta tel chi khapdi chane yongge yomar ta ko nyam de ki wa den da che sanje chomde de ke ne sung tongba ni de be sung de la ta che den de be ka pa jange mere wa ta den de che Y bueno, esto ya lo habíamos mencionado, pero aquí está la analogía, que esta enseñanza del Buda Bhagavan es como el rugido
de un león que cuando ruge, pues todos los animales, todas las bestias salvajes están azorados. Nadie va siquiera a gruñir ante el león. Y es lo mismo que esta enseñanza que el Buda ha dado sobre la vacuidad. ¿Quién podrá disputarla? Olha, esse papo tá doido. Da, Sarson. Olha, tá pergunta aí na dictão, não é? Entonces, si tienen preguntas. Sí, Geshe-la, yo tengo una pregunta. Olha, Es respecto a la práctica de cómo lidiar con los problemas. Pues partiendo de que somos seres ordinarios y que muchas veces nos dejamos llevar como por factores externos y condiciones, hay veces debido a eso hacemos daño a otras personas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lidiar la aceptación con el arrepentimiento de hacer, por ejemplo, daño a otras personas? Esa es la pregunta. ¿La aceptación de qué? ¿La aceptación de? La aceptación como del karma propio. Cuando él decía que uno debe aceptar el karma propio, ¿eso sería como el karma del otro o sería el karma de uno? ¿O cómo sería? Pero si acabas de decir el karma, si acabas de decir aceptar el karma propio, entonces no es el karma sí, de otro. pero digamos uno se deja llevar por una condición externa y surge una emoción fuerte y le hace daño a alguien. Entonces, en ese caso, pues uno siente arrepentimiento, pero ¿cómo lo concilia uno con la aceptación? O sea, se arrepiente de lo que hace, pero a la vez acepta lo que hace o... Ok, ¿te parece si la pregunta es, ¿cómo podemos aceptar enfrentarnos ante problemas y cómo se relaciona esto con el factor del arrepentimiento? Sí, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Lazo. Ane, dene, gesha dene, kangel, jedu, dene, di, nge, lengempe, jebures, ane, samlo, de, karesa, shargire, de wa chungire. Yinayang, samlo de, dan, gyupa, drelwa yodebe. samlo teta karen dewa yore. Gyopa, gyopa. 다 레레레 람장 엘랭에 데브르 세메 디테스 칼레 카포르 바타 쿤히 메날 디 삼투고 마르바 타 미티 tuk자스 달 와 타테 칙라 미샹달 주게데 레라고 휴샤데 수수 엘랭에 소소 삼난다 오제 가로리 데브라타 딘네제 오제 가로리 야보레 안타 데지메는 게 손조인 땅아 Sende, Jawa Jimana Jimala, that Kang Yungri Sama, then you were the Lel Harba. That is Samia Tango the nature and Tango Samia, the Pekala Kapus, Mone, later in Nesunjuri, Samedi, there's Neze Topomena than the Sam Tukumarwa. Ok, entonces, pues sí, es cierto que cuando esto nos acontece, cuando tenemos problemas, pues pensar, ay, este es mi propio karma, pues es algo difícil, sobre todo si no tenemos la costumbre, porque lo más fácil es pensar que lo malo, pues se debe a estos factores externos que decías, ¿no? Que se debe a otras personas, y ay, es que me hizo, y por acá, y entonces es muy difícil pensar que nosotros mismos hemos sido los creadores de este karma y lo hemos hecho vida tras vida y lo seguiremos experimentando vida tras vida. Entonces, me parece que en primer lugar, tener este pensamiento de aceptación es lo más difícil y que es imposible generar este pensamiento si no tenemos cierta educación y experiencia.
망부 직다고 된다시리 디가네 다 켈랭게 냠뇽지 요비지 나야 당에 순조리 녜렉 수브리 녜 뚝자 수브리 쌈 데사메데야 깨직 여름바 니바르와 나 손바들라 아니 딘데 용아데 녜렉 수브리 몽반 딘데 마요에 치도 땅아 뚝자 지금엔다 살람나 따니 유베갈렙도 다 딘네 제메 유베갈렙도 유발레베디 렐하고지 마라 어따티 에 야고 딘데 림바지고나 딴 유베갈렙나 딴 덱자르게 지만데 마요에 치도 딘쟁멘도 디 지만데 지금에 세데 중나 따티 바파야 자와데 창우레 내가 뚝제치야 자와데 창우르 봐 따티 빼 야고 딱 게벨로르 봐 히니 추 다르마 세 딴 유바데 디게나 다말레무르 봐 Ok. Y entonces decíamos que es difícil aceptar, primero, como aceptar voluntariamente las situaciones difíciles. Ese es el primero. Después, el segundo paso o etapa sería tener en verdad tener experiencia con este pensamiento de, es mi propio karma, yo mismo lo he creado, yo mismo he creado he hecho acciones negativas, yo mismo he creado este sufrimiento. Entonces, este sería el segundo paso, tener el pensamiento. Pero, y que es muy, muy difícil cambiar la situación difícil, ¿no? Bueno. Y ahora, el tercer paso es decir, bueno, pero no quiero seguir experimentando esto en mis vidas futuras. Entonces, para esto sí se puede cambiar el karma y es fácil de cambiar y quiere decir reconocer que hemos hecho las acciones negativas, pero entonces las podemos purificar, ¿no? Entonces, esta es la raíz de la purificación de las acciones negativas, que es tener una mente virtuosa que finalmente se convierte en el Dharma. 딘데 갈라 양아도 삼로 티키잖아 몸자데 야고인서 답변이 주는 거 보이나리 제레스그레나 뽕체 어떤가지만 유바제 단 유바지네 내가 독자 문주고야 네 에너로 보시는지 심디키잖아 에너 몸자도 약제진 보이죠 O además de este pensamiento podemos tener hacer oraciones de aspiración a deidades, por ejemplo, como Avalokiteshvara, para que nos ayuden a cambiarlo. Pensar, no quiero experimentar los malos resultados de este karma negativo, entonces, por favor, ayúdame a evitarlo. Gracias, Gisela. Okay. Hay otra pregunta. Buenos días, Gechela. Buenos días, Alex. Concebir las causas y condiciones como originación dependiente para estar tranquilo en cuanto a las situaciones y concebir las partes y el todo también es sencillo. Pues uno lo puede entender ahí, pero la imputación de la mente me parece que es la parte más importante y la que se debe controlar. ¿Es solamente a través de la meditación o hay otro aspecto que uno deba tener en cuenta para relajarse en ese sentido de que los fenómenos no existen inherentemente, pero a través del pensamiento, que me parecería como lo más clave? La otra parte es lógica, es razonamiento, ¿sí? Es entendimiento, es un nivel de comprensión alto que ayuda mucho, pero la mente trabajando todo el tiempo en esa existencia inherente es la más difícil.
alguna situación que se pueda manejar ahí, además de la meditación, porque cuando uno está en meditación está bien, pero cuando está en Un segundito. en el día a día, Ajá. pues es más complejo. Es que, ves, tu pregunta es justamente como muy, da muchas vueltas, entonces, la pregunta es, ¿de qué manera podemos entender que los fenómenos son imputados? ¿Esa es la pregunta? No, más bien entonces dejémoslo así, de esta manera. En el día a día, cuando la mente está un poco dispersa y distraída, el sufrimiento sobreviene por la existencia inherente que le imputa a uno a los fenómenos. Entonces esa es la parte más difícil de trabajar. O sea, mediante la meditación y uno sentado en meditación está relajado. Pero ahí no hay pregunta. Pero cuando la mente está descuidada, se produce el efecto del sufrimiento. Ajá, entonces, ¿cuál es la pregunta? Ahí no hubo una pregunta. Sí, ¿cómo hacer en el día a día para que ese sufrimiento sea menor? Ok, tan. Ok, muy bien. Muy bien. 그래서 일단 동elni de soso sem yengwa la tene jungi yore dewa yengwa da nyomo da dente jabo dene dungel jungi yore 칠상 dene dungel de kandres kak tukgore 칠당 다 동해라 배식가야 배심에 다 루나 동해에는 냉감에도 찍으와 동해 랩차도 다 간주 요왔다야 디야 동해 코나 랩차도 땀지대 직시 루 나자나 심마지베나 베 따때스 심 룰룰렌데소는 따때스 직 누구랑 잠깐 맞아봐시 나사 되지나 단데 자그 말인데 강에 연구를 싹 승기 디가 넘베게 맞아봐시 즉 자그리 있어 승기 이식이 양한테 그 동네 즉 제토거든. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues sí, lo mejor es evitar que surja sufrimiento. Ajá, entonces sería como vacunarse contra el sufrimiento. Eso sería lo mejor porque una vez que ya estamos inmersos en el sufrimiento, pues ya es mucho más difícil cambiarlo, ¿verdad? Así que sí, lo mejor sería evitar que llegue este sufrimiento, pero digamos que ya estamos con esta mente infeliz, pues lo que podemos tratar de hacer es relajarnos y una forma de esto es también pensar en el Tonglen. 다 된대 간라 야 뭐마자 직직 랍스터 직 녀단데 가로 중소나 ngela ta ngela luchi ngela ok timbar sometimes tanga utaya ngela 땅에 가져 되나 되나 오그린고 팀마송 시탄 지네 딱 가르치고도 가르치고도 양 삼나다에 대속에 뱅기에서 내는 오그란 땅다 땅에 직중나 어떤데 전에 동네 시탄 찍유서 얘네 전에 삼나다에 가르치 오 땅에 레리세 좀 네데스 다도라 Y lo que me decía una señora es que cada vez que tenía problemas, lo que ella hacía era hacer 3 rondas de respiración largas, así de... Y entonces, después de estas 3 rondas, ya pensaba, bueno, ¿qué puedo hacer respecto al problema? Entonces, podemos también relajarnos por medio de 3 rondas de respiración y... ay, se me acaba de ir lo último. Bueno, 3 rondas de... sí, 3 rondas de respiración y después ya pensamos qué es lo que podemos hacer. pena pena munda hoptakala shujigla ati jimange malaya tabki tangi se de yang des pendo mendo sangu takun lab de labre muji kuma shobena da muji lab chabena meb chabena da dinde ki kange kane
Pana, o tende jina, o ta tanda la so di che son, ta di nge jiman de mayong ba, sab sab chikin da se, chik tang. An di kan la pike, ta di kan tanda nombe di kare son, jiman de mayong ya, ta le tu jasa ki sambe. Yani, samu mangbo shi tang den, ta go, kapsu ki dungin, nyung du du yi sa. Perdón, entonces en el pasado me faltó pensar qué hacer y pensar, ah, este también es mi karma. Ok, y ahora, por ejemplo, si nos ocurre que perdimos dinero, que nos damos cuenta que se nos perdió dinero o que se nos cayó o que nos lo robaron o algo pasó, pero entonces perdimos algo, pues entonces simplemente aceptar eso, que eso fue lo que pasó, que se perdió, que se cayó, que nos lo robaron. Y más bien tener cuidado para que no nos pase en el futuro. Entonces, por un lado, saber que simplemente aceptar lo que ya pasó, pero ahora, ¿qué voy a hacer para que no me pase en el futuro? Porque esto ocurrió debido a karma negativo. Entonces, ¿cómo voy a dejar de acumular o cómo ya no voy a acumular este karma negativo? 아, 돈도 다 용마. 네가 나랑 그래 삼는다 너랑 나에 삼는다 찍기 그래 요래서는. 아, 돈도 다 파믹세듯이 딱 고통도 제봐. 다른 저불능 나는 미통기 뛴주 요래. 디나래 알레 나 강에 전부 주는 거 알레 도가 가제도. 나 가게 랑가즈도 니들 개요 말어. 나 가게 될래 독세 암불레스는 누구 여러 번 닝자 직바로. 이제 다다 히르고로. 대소래 쟤는 내가 강에데 중중을 자서. 어떤데기 딱 두둑 그럴 때나 Y otra cosa que podemos hacer es pensar en esta, otra vez, en el pensamiento, no pensamiento, es razonamiento, es esa palabra, en el razonamiento de la existencia dependiente. Entonces, pensar, bueno, sí, yo tengo mis problemas, pero estoy en medio de muchos millones de otras personas, ¿no? Entonces, yo estoy experimentando ahorita este problema, pero ¿quién tiene un problema más grande? Ah, pues esta persona que vive en la calle. Ah, pues la persona que está en la ambulancia. Entonces, comparados con ellos, mi problema se ve menor. 어, 근데 제대로. 다 된간도 삼로단에 개천부 있어래. 다 알레직 삼로단에 잡을링 나라 미 가져요. 균주요. Entonces, pensamos, ¿cuántas personas hay en el mundo? Alrededor de 7 billones. 니 바 대화도 봐. 동해면도 직발이 닝자. 나래 강엔체 가져도 직다네. Y todos desean felicidad y todos, nadie desea sufrimiento. Entonces, voy a ver cuántos problemas tengo yo. 와야. 까망아제 근데 삼로단데. 아니 현다 도 망고 통배나. 아나 소소 다 강에 가져오나 어 녜데 중중으로 있어야지. 땡땡 뚜루 그렇게. 다 뒤에 계시 잡힌 게. 근데 직습니다. Entonces, vamos a tomar 5 minutos y vemos cuántos problemas tengo yo y ahora cuántos problemas tienen todas las demás personas. Y así, otra vez, por esta dependencia, vamos a ver que en comparación, nuestros problemas son mucho menores que los de todo el mundo. Entonces, vamos a dedicar 5 minutos a hacer esta reflexión.
오케이. 와tin데 제 상. 와tin데 간에 아미가 헤미 야포요 봐. 파마 야포부 야포 답에 tin데 지기고. 먼저 유제요 스노 야포사. 양에 지마 콘존나 이지 제고. 선 콘존나 잉아 용 요지만 tin데 요 선 당긴다. 라비나 따디기. 어찌가 땅굴에 배용체요. 그게 지고 근데 지용이죠. 양선 tin데 선 초일 따나 야포요 봐. Y además, también hay gente que tiene buenas condiciones, que tiene buenos padres, que tiene buenos hijos y demás. Entonces, esto también se debe a causas y condiciones. ¿Y cuáles son? Pues haber acumulado mérito. Entonces, también debemos pensar, quiero estas en el futuro. Y para eso, pues tengo que crear las causas que serían como la generosidad, y ser de beneficio a los demás. Así que está muy bien que tengamos estos dos tipos de pensamiento. 오마나타 뜨듯이 sem 기본이시면도 되는 게 진짜기 산유지 따게 나 냐다 버린 곳도 왔다 뒤져가 야나도 버렸어 주 누체 참보직 제디 그거지나 루기도 와 당고 차 루기도 되네 출 루기도 빵마 루기도 애네 룩룩 짓당게도 강가 세게도 되네 담아디 쏙도 쏙도 부티지 닝자 당고 차 루기도 그래 박사 효효도 닝자 근데 라와 용면도 같은데 근데 밑에 배 집상하셔 나서 근데 땅에 같이 동돌 뺏갈래 닝자 깔래 문 동돌도 봐 밑에 깔래 중조하셔 미수이나 근데 따나 Sí. Bueno, y también otra vez recordar pues otras cosas que están pasando que hacen que pongamos en perspectiva nuestras propias preocupaciones. Por ejemplo, yo luego cuando en las noticias oigo de los autoinmolados por la ocupación china y que se prenden fuego y que no importa que primero la gente les echa agua, les echa tierra y de todos modos se mueren autoinmolados, se mueren completamente quemados, pienso, ay, no, qué horror, qué sufrimiento padecer eso. 진짜 시대도 단단한서 수분한테 즉 지긴도 되네 아스서 당나한테 기버려자 어쩌지마 군조 같은 다치 야부셔셔서 아는 뭐마데일 가보지 밀리 더버로 돈돌을 돈나 냐야도다 내가 돈돌 미다 동에지 가자 유스는 돈도 동에 대한 중중 시월이셔 에나 때될 때네 밀리가 야버려 무슨 야부용이셔 양은 몰람 자야 돼 뺏겨진 거 있어 근데 쌈 근데 지기는 몰람 자면 몰람 돼 약보셔도 봐 Y bueno, nada más de pensar esto, ay, no sé, Ror, hasta nos da escalofríos en el cuerpo de pensar esto. Y bueno, entonces, pues ya uno no se siente tan mal, piensa, bueno, que las tres joyas supremas se apiaden de mí ahora y siempre, porque pensamos en estas situaciones tan malas, pero bueno, después de esto, entonces, de pensar en esto, entonces podemos hacer oraciones. Hacer oraciones es muy importante y si primero recordamos también los sufrimientos de los otros o, por ejemplo, los sufrimientos de los animales también, va a hacer que a la hora de hacer las oraciones sean muy sinceras. 야 정정하고 건도가 자자제 요로게 도제 제냐로라세 제나살아 야살로 마네 베네오 마네 베네오 마네 베네오 마네 베네오
Om mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum. Mani padme hum, 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 mani padme hum. Om mani padme hum, 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 mani padme hum. Om mani padme hum, 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 mani padme hum. Om mani padme hum, 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 mani padme hum. Oh yeah, oh, mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum. Om mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum. Oh, mani padme hum, 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 mani padme hum. Oh, mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum. Om mani padme hum, Devandi Nyu Da Lama Sanje Do Gyo Chen Do Wa Che Chen Ma Do Ni Sa Ong. Chang Jo Jo Ren Bo Je Ma Je Ba Na Je Jo Je Je Ma Nyang Ba Me Wa Ya Gong Le Gong Do Ge Ba Yo Ba Le Ba Le Gu Yi Ji Yo Ma Ren Ma Do Ma Ma Ni Do. Jia Re San Wa Den De Jia Zo Ye Ya Ba Se Le Ba Do Den Yu Je Du Du Ya 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 Guan Ye Wei Den Zhen Jiang Da Da Su Du. 说到两王道州吧，到处都见我都小天小，明明这位对象下来是真没见到，没见到。我把老娘在上面那感觉给个中间中好吧，路上这边小老鼠啊，哎。 Muy bien. Nos vemos Muchas gracias, la siguiente Geshe-la. semana.